Bendiciones para todos, amados hermanos, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob esté con cada uno de ustedes. Vamos a estudiar, vamos a analizar lo que es el Salmo 56. Salmo 56 es una plegaria cuando David estaba en peligro. Y en la parte introductoria del Salmo dice al músico principal sobre la distante paloma silenciosa. Por David, poema cuando los filisteos lo capturaron en Gat. Fíjense lo que dice. Cuando los filisteos lo capturaron en Gat, dice paloma silenciosa. Ya David te está diciendo cómo se sentía. Dice paloma silenciosa, ya David te está trazando la pauta de sus sentimientos. Ahí ya con esa frase, paloma silenciosa, ya tú sabes que David estaba en dolor, en sufrimiento y en persecución. ¿Qué pasaba? ¿Por qué David dice paloma silenciosa? Cuando tú analizas el contexto del Salmo, se trata de si usted va a Primera de Samuel, capítulo 1, no, perdón, sí, está en el primer libro de Samuel, capítulo 21, que David huye por la persecución de Saúl y se tiene que ir a refugiar donde el rey Aquis, donde un filisteo. Recuérdense que los filisteos y los israelíes y los israelitas eran enemigos. Entonces David ya no sabía para dónde coger y lo último que se le ocurrió a David fue irse a refugiar a la casa de su enemigo. Y allá se tuvo que hacer el loco. Recuérdense, váyanse a Primera de Samuel, capítulo 21. Eso tiene que estar a la altura del verso 8 o 9, no recuerdo exactamente. Ahora bien, la frase que llama más atención es cuando dice paloma cuando está en el silencio. Paloma silenciosa. David en cualquier momento podía ser asesinado, tanto por los filisteos como por Saúl y como por un montón de enemigos, los hermanos de Goliat, en fin, un montón de individuos que tenían a David en zozobra. Él se sentía como una paloma, ¿por qué? Porque estaba fuera de casa. Ustedes saben que las aves tienen que estar volando, surcando los aires. A veces tienen que hacer trayectos muy lejanos, buscando comida, buscando refugio de su lugar de origen. Entonces David se sentía aterrorizado. Estaba en sí. Ustedes saben que las aves normalmente cantan. A las aves les gusta cantar y regresar a sus orígenes. Pero en este caso a su casa, a su hogar. Pero en este caso David estaba lejos, estaba en persecución, estaba en angustia. No podía regresar a Israel. No sabía cuándo iba a regresar a Israel. Pero a pesar de eso, de él sentirse vulnerable, de él sentirse sofocado, él canta. Y lo vamos a analizar ahora en el Salmo. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. David tenía una persecución constante. Pero ¿qué él hace? Él canta, él empieza a alabar, empieza a pedir misericordia a Dios. Después dice el verso 2, cada día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el Salmo 3, David dice que sus enemigos se han multiplicado grandemente, que muchas personas se levantan contra él.
En Juan hay algo que nos suena a nosotros, en Juan capítulo 15, cuando Yeshua dice: "Si el mundo os aborrece, sabe que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si me han perseguido a mí, también a ustedes los van a perseguir". Todo el que quiere hacer lo correcto, todo el que quiere hacer la voluntad de Dios, todo el que obedece los mandamientos, todo el que tiene su corazón dispuesto a Dios, enfrenta persecución en este mundo. Todo el mundo. Y si Yeshua sufrió persecución, ¿cuánto más nosotros? Si el Hijo de Dios sufrió persecución, ¿cuánto más nosotros? Pero no persecución, porque hay muchos individuos por ahí que están haciendo lo malo y mucha gente lo denuncia y ellos se autodenominan hijos de Dios y se victimizan. No, me están persiguiendo porque yo soy hijo de Dios. Mentira. Lo que pasa es que hay otras personas dentro del reino que están diciendo que tú estás haciendo lo malo y que tú te tienes que arrepentir. Eso no es persecución porque tú estás haciendo lo bueno. Eso es persecución porque tú estás haciendo lo malo y hay personas, hay Elías, hay Déboras que se levantan para denunciar lo malo. Así que no te victimices, papá, que tú estás haciendo lo malo. Pero hay individuos que están haciendo lo bueno, que están en el camino de Dios y están sufriendo persecución. Tal vez en República Dominicana no pasa, tal vez México no pasa, pero en el continente africano, en muchos países de Nigeria, muchos individuos son perseguidos, son asesinados, son torturados. Realmente aquí en América Latina, en América, en el continente americano en términos generales, nosotros demos gracias a Dios de que a pesar de que hemos tenido algunas cuantas dificultades, todavía aquí la cosa está bien. Todavía aquí nosotros gozamos de libertad. Todavía, gracias a Dios. Y espero que siga así. Porque los cristianos de esta parte del mundo no conocen lo que es realmente el sufrimiento verdadero por persecución, persecuciones de otras religiones o de poderes políticos. Todavía América no sabe lo que es realmente eso. Entonces, oye, aquí los cristianos gozan de mucha libertad, viajan a países, hacen campañas, etcétera, etcétera. Todo está bien, pero hay otros cristianos y judíos, principalmente judíos y cristianos en otras partes del mundo, donde por el hecho de ser judío o por el hecho de ser cristiano sufre persecución en muchos países. Dice verso 3: en el día que temo yo en ti confío. Isaías 12:2 dice: "He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré". Hay que confiar en Dios. En medio de todas esas tribulaciones que David tenía, todas esas persecuciones, todavía él estaba confiando en Dios. Todavía David confiaba en Dios. Todavía David le cantaba. Dice: "En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre?". Si tu confianza está en Dios y tú sabes que Dios es el creador de todas las cosas, tú no le tienes que Jesús dice: "No le temas al hombre, no le temas al que te mata el cuerpo, no le temas a esos individuos, témele al que puede destruir tu alma y tirar tu cuerpo en el infierno". A ese que tú le tienes que temer. El temor a Dios es fundamental. Miren, la confianza en Dios, el temor a Dios son fundamentales en la vida de todo discípulo de Yeshua. Dice: "En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré". ¿Qué puede hacerme el hombre? La alabanza a la palabra de Dios. Si usted analiza lo que dice Juan 1:1 y lo que te está diciendo David aquí en el verso 4, dice: "En Dios alabaré su palabra". ¿Quién es la palabra de Dios? Analice ese verso y compárelo con Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esa es la traducción que nosotros tenemos, pero también dice: "En el principio era la palabra", como ya hemos hablado en otros estudios, "y la palabra era con Dios".
y la palabra era Dios. Entonces, ya de por sí, David está prefigurando su confianza en el Logos, en el Verbo, en la palabra de Dios. Anacrónicamente hablando, en Yeshua HaMashiach de Nazaret, ya David estaba expresando su confianza en la palabra de Dios, en el Hijo de Dios. La palabra de Dios es su Hijo. Verso 5: todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. La gente siempre, muchas personas siempre tienen sentimientos negativos en contra tuya, siempre viven pensando lo malo. O te viven señalando, o te viven deseando cosas malas, o viven definiendo tu vida como que ellos son dioses y pueden dictarte, decir que te va a pasar tal cosa, como que ellos controlan todo acerca de ti. Buscan falsos testimonios. Uno siempre está rodeado de ese tipo de personas. Sin embargo, Génesis 50:20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dios, los planes de los perversos, de los enemigos, de tus enemigos, cuando tú confías en Él, Dios transforma todo eso para bien. A veces nosotros pasamos situaciones difíciles de dolor, de angustia, persecuciones, pero Dios transforma todo eso para bien. La clave está cuando tú confías en Él. Yo he pasado muchos momentos de angustias, todavía los paso, y sé que lo voy a pasar hasta que Dios me llame a su presencia, o si Yeshua no ha llegado. Y uno tiene que confiar en Dios, o sea, a veces uno tiene que cuidarse de los pensamientos de uno mismo, de enemigos externos, de espíritu inmundo, espíritu contrario. Y a veces nosotros tenemos muchas batallas mentales, muchas batallas las tenemos, pero cuando yo he puesto mi corazón y he recordado su palabra, lo que está ahí escrito, lo que Él ha dicho a través de Moisés, de los profetas, de los apóstoles y de su Hijo amado Yeshua. Y tú comienzas a interiorizar todo eso. Tú empiezas a sentir paz. Y no importa las situaciones que tú estás atravesando, tú vas a sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En la soledad yo he aprendido a entender todo ese tipo de cosas. Dice verso 6: se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Eran perros rodeando a David. Eran cuadrillas de individuos planificando lo malo en contra de David. Lo espiaban, actuaban de manera hipócrita, le ponían tropiezo, tomaban a sus hijos y los envenenaban en contra de David. Buscaban cómo atrapar a David. David y la vida de Yeshua son muy similares. A Yeshua tenían individuos que lo espiaban, individuos que, déjame ver qué trampa yo le pongo a Yeshua. ¿De quién es esta moneda? ¿De Dios o del César? ¿A quién tenemos que rendirle tributo? ¿A quién tenemos que pagar? ¿A Dios o al César? Buscaban la manera de que Yeshua se viese como que él estaba violando la Torá de Moisés. Fíjense los errores teológicos que hay en el mundo cristiano, que mientras Yeshua estaba pisando firmemente lo que Dios había establecido a través de Moisés y de los profetas, y de no violar un solo mandamiento, porque si Yeshua violaba un solo mandamiento de lo que estaba ahí, entraba en pecado y no podía redimirnos. Entonces, Yeshua no violó una sola palabra, una sola letra de la Torá. Hoy muchos cristianos pintan a Yeshua como que el sábado no importa, como que la fiesta no importan, como que Yeshua es Dios y como que Dios él puede violar todas sus leyes.
pero eso es una ignorancia garrafal. Yeshua, cuando estaba aquí en la tierra, no podía violar una sola línea, una sola palabra de la Torá, porque eso lo descalificaba. Y no podía redimirnos a nosotros, porque un pecador no puede redimir a otro. Y Yeshua nunca pecó. Al contrario, cargó el pecado de nosotros. Pero para poder cargar el pecado de nosotros tenía que ser sin mancha. Entonces, cada vez que nosotros veamos un mandamiento, recordemos el esfuerzo que hizo el maestro en cumplir ese mandamiento para poder salvarnos y poder presentarse sin mancha. Cada mandamiento tiene que, cada letra de la Sagrada Escritura, cada palabra, cada oración, tiene que recordarnos a nosotros a Yeshua, nuestro maestro, e imitarlo a él. No buscar argumentos teológicos para invalidar la ley y los profetas. Y eso es lo que la mayoría de los cristianos se pasan, tratando de invalidar los mandamientos y de decir que ya no existen, que la Torah no existe. Y eso es una vergüenza, porque eso no fue lo que Yeshua vino a enseñarnos a nosotros. Verso 7. Escaparán ellos por su iniquidad, oh Dios, derriba a los pueblos con tu furor. El Eterno, dice Nahum 1:3, el Eterno es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente el culpable. Dios le da chance. A todos nosotros nos da oportunidad, nos da un tiempo. El tiempo para los impíos, para los que practican la iniquidad, Dios se lo extiende, dándole oportunidad de que no se pierdan. A los justos Dios se lo acorta. ¿Por qué a los justos Dios se lo acortan? Para que no entren en el camino de los perversos y se pierdan. Pero a los perversos Dios se lo alarga para que los perversos tengan más tiempo y no se pierdan. Le da más tiempo de arrepentimiento. Sin embargo, al final dice, no tendrá por inocente al culpable. Apocalipsis 6:10 dice, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Va a venir un juicio. Verso 8, mi subida tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? ¿No están ellas en tu libro? Malaquías 3:16 dice, entonces los que temían al Eterno hablaron cada uno a su compañero, y fue escrito libro de memoria delante de él. David está revelando la intimidad con Dios aquí en esta línea. Dios no va a dejar que tus lágrimas caigan. En Apocalipsis dice, tenían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Hay copas de oro en el cielo, ya sea literal o metafóricamente hablando. El asunto es que aquí lo que te está diciendo que Dios tiene memoria, guarda todo eso, tu sufrimiento, tus lágrimas, Él las tiene guardadas. Él no las ha olvidado, Él no las ha desechado. Él no las ha desechado. Verso 9, serán luego vueltos atrás mis enemigos el día que yo clamare, esto sé que Dios está por mí. Pablo dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Fíjense que en todos estos salmos, en la persecución, David está alabando a Dios. Cuando usted analiza todo el libro de los salmos, usted se da cuenta que el mensaje es, alaba a Dios en el juicio y alaba a Dios en la misericordia. Alabaré a Dios en todo tiempo. Verso 10, en Dios alabaré su palabra, en el Eterno su palabra alabaré. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. David está confiando plenamente en lo que Dios había dicho acerca de él. David está contemplando, recordando, memorizando cada palabra que Dios había dicho directamente, inspiración divina en él o a través de Samuel o a través de otro profeta. Y David estaba recordando todo eso. Y David estaba recordando también lo dicho por Moisés sobre mantenerse íntegro.
Verso 11, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Aquí otra vez David está repitiendo lo que dijo en el verso 4, afirmando su confianza. Como dice Hebreos, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor es nuestro ayudador, no temeremos lo que pueda hacernos el hombre. Verso 12, sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas. Ustedes recuerdan todo lo que le pasó a Job, todo lo que le pasó a Jonás. Jonás 2:9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. Recuerda, amado hermano, todos los votos que tú has hecho, todas las promesas que tú has hecho con Dios. Recuerda cada cosa que tú has dicho a Dios. La mayoría de las veces cuando nosotros estamos en mala, hacemos muchísimo voto y promesa a Dios, pero cuando empiezan los buenos tiempos, ya se nos olvidó todo eso. Todas las promesas que le hicimos a Dios, todos los compromisos que nosotros hicimos a Dios. Y eso nosotros tenemos que tener cuidado, porque todo eso, cada cosa que nosotros decimos en esta tierra, es registrada, es cuantificada, es anotada, es memorizada en los registros espirituales, bíblicos, en la memoria celestial, en las computadoras del cielo, hablando metafóricamente hablando. Verso 13. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. ¿Cuántas veces no libró Dios a David de la muerte? ¿Cuántas veces no libró Dios a David de la muerte? Fueron muchas. ¿Cuántas veces Dios libró a David de caer en el pozo cenagoso? Pero ¿cuál era el propósito de librar a David de la muerte y de las caídas y de caer en esos pozos de destrucción? Dice David, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Andar delante de Dios en luz, en la luz de los que viven. Cuando tú caminas en la palabra de Dios, tú andas en luz. Por eso Yeshua dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla. ¿Por qué? Porque Yeshua es la palabra de Dios. Cuando tú caminas en Yeshua, en la palabra de Dios, las tinieblas no tienen potestad sobre ti. Ya tú has sido trasladado del reino de la oscuridad al reino de la luz. Ya tú has sido liberado cuando tú caminas en la palabra de Dios, tú has sido liberado de la esclavitud de Satanás. Pero tienes que caminar, tenemos que caminar en ahí. En el Talmud, en el Tratado Berajó 5a dice, a quien viene con sufrimiento, que examine sus actos, y si no, que se atribuya a la Torá. ¿Qué significa eso? Hay sufrimientos que vienen por nuestro pecado. Hay sufrimientos que Dios trae para traer corrección sobre nosotros. Hay sufrimientos que Dios trae para acercarnos a Él. No todos los sufrimientos que vienen a nuestra vida vienen por concepto de pecado. Pero en todos esos sufrimientos hay que alabar a Dios. Y en todos esos gozos hay que alabar a Dios. Ese es el mensaje. Alabar a Dios en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, confiando en Dios, confiando plenamente en Él, confía en Dios, confiemos en Dios, lo que está en su sagrada y bendita palabra, para que haya sanidad, empiece a ver sanidad en nosotros. Tengan paz, amados hermanos, en el nombre poderoso de Yeshua. Shalom a todos, bendiciones.